En el vasto y polvoriento paisaje de Canaán, el patriarca Jacob, renombrado Israel, vivía rodeado por su numerosa estirpe. De sus 12 hijos, uno brillaba con una luz diferente, un resplandor que era tanto una bendición como una maldición inminente. José, nacido de su amada Raquel. José era el hijo de su vejez, y por ello, el predilecto, una posición que los otros 10 hermanos mayores, hijos de Lea y las siervas, observaban con una mezcla hirviente de envidia y desprecio. El afecto de Jacob por José no era sutil, era una declaración pública, tejida en hilos de un esplendor inigualable. El regalo de Jacob a José no fue solo una prenda, sino un símbolo de linaje, autoridad y preferencia, una túnica de diversos colores, larga y ricamente ornamentada, un manto que gritaba favor en un campamento donde el trabajo duro y la aspereza eran la norma. Mientras sus hermanos sudaban bajo el sol cuidando los rebaños, sintiendo el picor de la lana áspera y el olor del esfuerzo, José, con su túnica que fluía elegantemente, a menudo era el portador de informes sobre su mala conducta a su padre. Este manto no era solo tela, era una cuña que separaba a los hermanos. Era la prueba tangible de que el corazón de su padre no estaba completo sin este muchacho. Y así, el resentimiento creció, alimentado por el trato desigual y la altivez percibida de José. Los hermanos ya no podían dirigirle una palabra amable. La tensión se hacía palpable, una atmósfera cargada de amenaza que solo necesitaba una chispa para estallar. Y esa chispa no tardaría en llegar, no de la tierra, sino del cielo. El destino se preparaba para hablar a través de los labios de José, revelando un futuro que sus hermanos considerarían no solo ofensivo, sino traición a su propia estirpe. El escenario estaba listo. La traición se gestaba en el corazón de la familia, pero el arma de José no sería una vara o una espada. Sería una simple y perturbadora visión nocturna. La chispa que encendió el fuego del odio fue un par de sueños vívidos y extraordinariamente claros. José, aún inconsciente del peligro que albergaba su sinceridad, se apresuró a compartir sus visiones con su familia, sellando su destino. «Escuchad, os ruego este sueño que he tenido», comenzó José, con una excitación juvenil. «Estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se quedó derecha, y vuestras gavillas, que estaban alrededor, se inclinaban y hacían reverencia a la mía». La reacción fue inmediata y furiosa. Sus hermanos, curtidos y orgullosos, se miraron con desdén. «¿Acaso reinarás sobre nosotros o tendrás dominio sobre nosotros?», bramaron. Este sueño no era una fantasía, era una declaración de supremacía. Pero el cosmos no había terminado de hablar. Poco después, José relató un segundo sueño, más grandioso, y si cabe, más insultante que el primero. Esta vez, la visión no solo incluía a sus hermanos, sino también a sus padres. «Tuve otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí», contó. Este sueño era demasiado incluso para Jacob. Le reprendió su padre. «¿Qué significa este sueño que has soñado? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti?» Aunque Jacob guardó el asunto en su corazón, para los hermanos, la verdad era irrefutable. José no solo se creía superior, sino que el cielo le había confirmado su grandeza. El odio se intensificó, solidificándose en una fría resolución. No era solo la túnica, era el intolerable futuro que José pregonaba. Ellos no permitirían que la simiente de la amada Raquel se alzara sobre los hijos de Lea. El conflicto ya no era de celos, sino de poder y destino. Los hermanos esperaban la oportunidad. El destino, sin embargo, tejía una red que los atraería al desierto, donde su ira se materializaría en un acto irreversible. El tiempo pasó, y los hermanos mayores se habían ido con los rebaños a pastos lejanos, cerca de Siquem. Jacob, preocupado por su bienestar, decidió enviar a su hijo favorito para ver si todo iba bien y traerle noticias.
Era una misión de buena voluntad, pero para José, vestido tal vez con su llamativa túnica, era una marcha hacia la trampa. «Anda ahora, ve a ver cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la razón», le encargó Jacob. José partió, obediente, buscando a su familia primero en Siquem, sin éxito. Finalmente un hombre lo encontró vagando, y le indicó que se habían trasladado a Dotán. Sin dudarlo, José se dirigió hacia el valle. Desde la distancia, antes de que pudiera escuchar sus voces o incluso distinguir su túnica, los hermanos lo vieron. La figura solitaria, cubierta con el manto que tanto odiaban, se acercaba por el camino. En ese momento, la envidia latente estalló en una malevolencia fría y calculada. «Allí viene el soñador», exclamaron, con una risa cruel. El plan se forjó rápidamente. «Ahora pues venid, y matémosle y echémosle en alguna cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». El objetivo era doble: silenciar al soñador y destruir la profecía. Querían borrar su existencia y desafiar al destino mismo. Pero no todos los hermanos estaban dispuestos a derramar sangre. Rubén, el primogénito, sintió un atisbo de conciencia, impulsado quizás por el deber o el miedo a su padre. «No lo matemos», intervino Rubén. «No derraméis sangre. Echadle en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él». Su verdadera intención era salvar a José más tarde y regresarlo a Jacob, asegurando así su propia posición. Cuando José llegó, inocente y sonriente, fue recibido con violencia. Lo agarraron, sin piedad ni palabras de bienvenida. El hermoso manto fue el primero en ser atacado, desgarrado de su cuerpo como símbolo de la pérdida de su favor y de su destino soñado. Despojado de su túnica y de su dignidad, José fue arrojado al pozo vacío, un destino espantoso que, irónicamente, lo salvaría de algo mucho peor. El sol se puso sobre el desierto de Dotán, y el sonido de los lamentos de José se convirtió en el silencio de una terrible cena. La caída en la cisterna fue abrupta. El aire se hizo pesado con el olor a humedad y desesperación. José se encontró solo en la oscuridad, rodeado de barro seco y el eco de su propio terror. Sus gritos, «Hermanos, por favor», solo sirvieron para reforzar la resolución de aquellos que lo habían abandonado. Mientras él luchaba por encontrar apoyo en las paredes resbaladizas, arriba, en el borde del pozo, sus hermanos se sentaron a comer pan. Su indiferencia era más cortante que cualquier cuchillo. La comida de los hermanos, justo después de haber condenado a su propio hermano a una muerte lenta por sed o desesperación, es uno de los momentos más fríos y calculados de la traición bíblica. Rubén, al ver que la mayoría se había puesto de acuerdo y la suerte de José parecía sellada, decidió retirarse momentáneamente. No participó en la comida de la indiferencia, manteniendo la farsa de su neutralidad, planeando su rescate. Pero el destino, que había guiado a José a Dotán, aún tenía un movimiento en el tablero. Mientras los hermanos comían, y José, desde el fondo, veía solo un círculo de cielo azul, apareció una caravana en el horizonte. Eran mercaderes ismaelitas que venían de Galaad, con sus camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, con destino a la gran y mística tierra de Egipto. El tintineo de las campanillas de los camellos resonó en el valle, un sonido que activó un nuevo y pragmático plan en la mente de Judá, el cuarto hermano. Judá, viendo una oportunidad de lucro que también aliviaba su conciencia de la culpa de un asesinato directo, intervino. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. El pacto fue sellado. Por 20 piezas de plata, el soñador, el predilecto, fue sacado de la oscuridad de la cisterna para ser arrojado a la esclavitud. Pero en la venta, un futuro épico fue comprado por una miseria. El trato se cerró rápidamente. 20 piezas de plata, el precio de un esclavo joven, fue el pago por el hijo de Jacob.
Los mercaderes ismaelitas y madianitas, los textos bíblicos los mencionan indistintamente, mostrando la confusión de la rápida transacción. Ataron a José y lo colocaron entre sus pesados fardos de especias. José, desorientado por el hambre y el terror, miró a sus hermanos por última vez. Vio el rostro endurecido de Simeón y Leví, la ambición fría en la mirada de Judá y la indiferencia del resto. Ninguno se inmutó. La traición había consumido la hermandad, dejando un vacío helado. La caravana se puso en marcha, y con cada paso de camello, José se alejaba más de la tienda de su padre, de los verdes valles de Canaán y de la promesa de su túnica. El camino era largo, duro, y el futuro se presentaba como una prisión sin paredes. Mientras la columna de mercaderes se perdía en el horizonte, los hermanos se quedaron con las 20 piezas y la terrible evidencia del acto. Cuando Rubén regresó a la cisterna, su plan de rescate se desmoronó. La desesperación se apoderó de él. El muchacho no está, y yo, ¿a dónde iré yo? Ante la pérdida del cuerpo y de la coartada que había planeado, la urgencia de fabricar una historia se hizo primordial. Tomaron la preciada túnica de colores de José, la misma que había sido causa de tanta discordia, y la sumergieron en la sangre fresca de un cabrito. La escena del crimen estaba lista. La mentira se tejió con la sangre de un animal, un velo que cubriría la verdad por más de 2 décadas. Pero mientras Jacob lloraba por el hijo perdido, la caravana avanzaba hacia las grandes puertas de un imperio, Egipto. Con el corazón pesado y el plan macabro finalizado, los 10 hermanos regresaron a su hogar. No podían volver sin una explicación para la ausencia de José. Presentaron la túnica ensangrentada y desgarrada a su padre, Jacob. «Esto hemos hallado», dijeron con falsa solemnidad. «Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». Jacob, el astuto patriarca que había luchado con Dios, fue destrozado por este simple engaño. Al ver los colores de la túnica de José, ahora oscurecidos por la sangre y las rasgaduras violentas, supo la peor verdad que un padre puede imaginar. «La túnica de mi hijo es... alguna mala bestia lo devoró. Ciertamente José ha sido despedazado», gritó, su corazón partido en 2. La pena de Jacob fue inconsolable. Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y se sumergió en un luto profundo. Todos sus hijos e hijas intentaron confortarlo, pero él se negó. «Descenderé en luto a mi hijo al Seol, la tumba», declaró. Mientras tanto, José era arrastrado a través del Sinaí, un niño de 17 años convertido en mercancía, pasando de la vibrante libertad de Canaán a la imponente y esclavizante civilización del Nilo. El cambio fue brutal. Del pastor favorito pasó a ser un simple número. La caravana de mercaderes llegó finalmente a la bulliciosa ciudad de Avaris, el centro de comercio oriental de Egipto. En medio del mercado de esclavos, un oficial de alto rango del faraón, un hombre poderoso y respetado, notó al joven extranjero. Este hombre era Potifar, capitán de la guardia. Potifar, impresionado por la fuerza y el porte de José, lo compró. El destino había movido a José de una tumba de pozo a una mansión de autoridad, pero todavía bajo el yugo de la esclavitud. La próxima página revelará si la fe de José puede sobrevivir al palacio. A pesar de su condición de esclavo, José no se rindió a la desesperación. Su fe inquebrantable y su carácter virtuoso brillaron incluso en el ambiente opresivo de la esclavitud egipcia. Y algo más lo acompañaba: una bendición invisible. La Biblia declara que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Esta presencia divina era tan palpable que no pasó desapercibida para su amo, Potifar, un hombre acostumbrado a medir el valor y la eficiencia. Potifar observó que todo lo que José tocaba prosperaba. La administración de la casa se hizo más eficiente, los graneros se llenaron, y la riqueza de Potifar se multiplicó bajo la mano del joven hebreo. El capitán de la guardia, al ver la bendición de su Dios sobre José, actuó con una confianza inusual. En poco tiempo, Potifar ascendió a José,
quitándole el yugo de la esclavitud directa para convertirlo en el administrador de toda su casa y todos sus bienes. José se convirtió en el jefe de la mansión, el hombre de confianza que manejaba las finanzas y el personal. Potifar ya no tenía que preocuparse por nada, excepto por lo que comía. José era, en esencia, un virrey de la casa. Era un hombre de porte excepcional, además de su competencia. Las escrituras lo describen como de hermoso semblante y bella presencia. Este atributo físico, sumado a su posición de poder delegado, lo hizo irresistible, no para el mercado, sino para la única persona que no debería haberlo notado. Su belleza y éxito no solo atrajeron la admiración, también atrajeron el peligro. El destino, que lo había salvado de la muerte en el pozo, ahora lo exponía a la tentación más grande, una que pondría a prueba no solo su fe, sino su propia vida. José, joven, poderoso y apuesto, se encontraba en una posición de autoridad singular. Pero dentro de la opulenta mansión de Potifar, un peligro silencioso acechaba en los aposentos de la dueña. La esposa de Potifar, cuyo nombre no se menciona en las Escrituras, fijó sus ojos en el joven y atractivo administrador. Al verlo día tras día, su deseo se encendió hasta convertirse en una obsesión. No era solo la belleza de José, era el poder, la pureza y la inaccesibilidad que lo rodeaban. Ella comenzó su acoso con insistencia y descaro. «Duerme conmigo», le ordenó en numerosas ocasiones. José, cuya integridad era tan fuerte como su fe, se negó sistemáticamente. Sus respuestas no eran solo evasivas, eran firmes declaraciones de su compromiso con Dios y con su amo. «Mi señor no se preocupa de nada de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene», le explicaba. «No hay nadie mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?» La mujer, sin embargo, no aceptó un no por respuesta. Su rechazo solo alimentó su pasión herida y su resentimiento. Ella esperaba el momento oportuno, una oportunidad en la que pudiera coaccionarlo o seducirlo sin testigos. La casa, antes un refugio seguro de la esclavitud, se había convertido en un campo de batalla ético. José resistía día tras día, pero la insistencia de la mujer era implacable. La tormenta se estaba gestando, y su clímax se acercaba en un día fatídico en que José tuvo que entrar a la casa para cumplir con sus deberes. El momento de la confrontación final llegó en un día en que no había ninguno de los siervos de la casa dentro. José entró a la mansión para realizar su trabajo. La esposa de Potifar estaba sola, y viendo su oportunidad, se abalanzó sobre él. Lo agarró de su ropa, gritando, «¡Duerme conmigo!». José no se detuvo a discutir. En lugar de ceder a la fuerza o al miedo, tomó una decisión instantánea de huir. La integridad de José era más valiosa que su vida o su posición. Se escapó, dejando su manto, su única prenda de autoridad, en las manos de la mujer. La furia de la esposa de Potifar, al verse rechazada y humillada, se transformó en una necesidad desesperada de autoprotección. Con el manto de José como evidencia y su reputación en juego, urdió una historia tan falsa como dañina. Gritó a los siervos quienes acudieron al instante, «Mirad, nos ha traído un hombre hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, y yo grité a gran voz». Cuando Potifar regresó a casa y escuchó la historia de su esposa, quien presentó el manto como prueba, la indignación lo consumió. La rabia por la supuesta traición de su esclavo de confianza y el deshonor a su casa era insoportable. No importó el historial perfecto de José. La evidencia física y el testimonio emocional de su esposa pesaron más. Potifar tomó a José y lo hizo arrestar. El soñador, el administrador, el hombre de la túnica de colores, ahora fue despojado de su dignidad y arrojado a un lugar mucho más oscuro que el pozo de Dotán, la prisión real del faraón, donde se encontraban los presos del rey. De la opulencia a la celda, el descenso fue vertiginoso, pero el destino aún tejía su tapiz. La prisión donde José fue arrojado era un lugar de miseria y olvido, reservada para los enemigos del faraón.
un calabozo de alta seguridad, donde la esperanza moría lentamente. José, acusado de un crimen atroz, fue encadenado. Su vida, que había brillado brevemente en la casa de Potifar, se había estrellado contra los muros de la injusticia. Sin embargo, incluso en la oscuridad de la prisión, la bendición de Dios no lo abandonó. El mismo Señor que había estado con él en la casa de Potifar, estaba con él en el calabozo, y le mostró misericordia. El jefe de la cárcel, el mismo carcelero que vigilaba a los prisioneros del rey, pronto se dio cuenta de la diferencia de este hebreo. A pesar de sus cadenas, José poseía una habilidad innata para la administración y una integridad inquebrantable. Al igual que Potifar, el jefe de la cárcel confió en José. En poco tiempo, José fue puesto a cargo de todos los demás presos y de todo lo que allí se hacía. El carcelero no supervisaba nada de lo que estaba en la mano de José. El soñador se había convertido, una vez más, en el administrador de una prisión. Su ascenso, sin embargo, era solo un preludio al encuentro que lo catapultaría, finalmente, hacia el centro del poder egipcio. Dos nuevos prisioneros llegaron al calabozo: el copero del faraón y el panadero del faraón, ambos caídos en desgracia. Este encuentro era la siguiente parada obligatoria en el camino de José, la clave para su eventual liberación, aunque él aún no lo sabía. El destino trajo a dos de los más altos servidores del palacio del faraón a la misma prisión donde José administraba: el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Ambos habían ofendido a su señor y estaban detenidos bajo la custodia del capitán de la guardia, el propio Potifar. José, como asistente principal del jefe de la cárcel, fue asignado para servirlos. Una mañana, José notó la profunda tristeza que embargaba los rostros de los dos hombres. Su sensibilidad y empatía lo llevaron a preguntar: ¿por qué están hoy tan decaídos vuestros rostros? Ambos respondieron que habían tenido sueños, cada uno por separado, y que no había nadie en la prisión que pudiera interpretarlos. En el antiguo Egipto, los sueños eran mensajes sagrados, y su incomprensión era una fuente de gran angustia. Fue entonces cuando la verdadera vocación de José, la que había encendido el fuego en Canaán, se manifestó: la interpretación divina de los sueños. «Las interpretaciones son de Dios», declaró José con firmeza. «Contádmelos ahora». El copero, animado, contó su sueño primero. Había una vid con 3 sarmientos que brotaron y dieron racimos de uvas. Él tomaba las uvas, las exprimía en la copa del faraón y la colocaba en su mano. José escuchó atentamente, y la interpretación vino a él con claridad meridiana. La verdad del sueño se revelaría al copero y al panadero al amanecer, una verdad que significaría la vida para uno y la muerte para el otro. Para José, significaba la única oportunidad de su vida para escapar del abismo. José reveló la interpretación al copero con una mezcla de alegría y urgencia. Esta es la interpretación: los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te hará alzar la cabeza y te restituirá a tu puesto. Pondrás la copa del faraón en su mano, como lo hacías antes, cuando eras su copero. Tras esta maravillosa profecía, José hizo un ruego, su única súplica por su libertad. «Acuérdate, pues, de mí cuando te vaya bien, y te ruego que uses de bondad conmigo. Haz mención de mí al faraón, y sácame de esta casa, pues fui robado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho nada aquí para que me pusieran en este calabozo». Al ver la felicidad del copero, el panadero, ahora lleno de esperanza, se apresuró a contar su propio sueño. «Yo también soñé, y he aquí que llevaba 3 cestos blancos sobre mi cabeza. En el cesto superior había de toda clase de manjares de panadería para el faraón, pero las aves los comían del cesto sobre mi cabeza». José, con un rostro más sombrío, dio la segunda y trágica interpretación: «Los 3 cestos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te hará alzar la cabeza de sobre ti, y te colgará de un árbol, y las aves comerán tu carne». 3 días después, todo sucedió exactamente como José lo había predicho. El faraón restableció al jefe de los coperos a su puesto,
y mandó ahorcar al jefe de los panaderos. José había demostrado ser un profeta, un mensajero de Dios. El copero, ahora libre y triunfante, bebió el vino del faraón, pero al levantar la copa, olvidó la promesa hecha en la oscuridad de la prisión. El olvido del copero condenó a José a 2 años más de espera, un tiempo de prueba final antes de su verdadero ascenso. El sol salió y se puso sobre el Nilo. Pasaron semanas, luego meses, y el jefe de los coperos, disfrutando de los placeres y el poder de la corte del faraón, no se acordó de José. La promesa hecha en la celda se disolvió en la efervescencia de la libertad. Para José, la amarga certeza de haber sido olvidado fue, quizás, peor que el encarcelamiento inicial. Había puesto toda su esperanza en la memoria de un hombre. La fe, sin embargo, permaneció. José continuó sirviendo al jefe de la cárcel, administrando con excelencia en la sombra. 2 años completos transcurrieron. José ya no era un muchacho, sino un hombre de 30 años, maduro, forjado por la traición, el abuso de confianza y la injusticia. De repente, la inactividad de la prisión fue rota por una convulsión que sacudió todo Egipto, comenzando en el propio palacio del faraón. El rey de Egipto tuvo 2 sueños profundamente perturbadores que lo dejaron al borde de la desesperación. Convocó a todos los magos, hechiceros y sabios de Egipto, pero ninguno pudo dar una interpretación que satisficiera o tranquilizara al monarca. Fue en este momento de crisis nacional y desesperación real que el jefe de los coperos, al fin, fue golpeado por un recuerdo tardío y vergonzoso. «Me acuerdo hoy de mis faltas», se lamentó ante el faraón. «Cuando su majestad se enojó contra sus siervos, yo y el jefe de los panaderos, y nos puso en la prisión, tuvimos sueños en la misma noche. Había allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y él nos los interpretó. Y aconteció que tal como él nos interpretó, así sucedió. A mí me restituyó a mi puesto, y al otro lo ahorcó». El nombre de José, olvidado durante 2 largos años, resonó de repente en la corte más poderosa del mundo. El faraón no dudó. El soñador estaba a punto de salir del calabozo para encontrarse con el rey de Egipto, un encuentro que cambiaría para siempre la historia del mundo. La orden fue instantánea. «Sacadlo deprisa de la cárcel». La vida de José dio un giro de 180 grados en minutos. Fue afeitado, se cambió de ropa de prisión a vestiduras limpias y fue llevado rápidamente ante la presencia del faraón, el ser más poderoso de la tierra. El faraón, viendo a este hombre hebreo, cuya fama lo precedía, fue directo. «He tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo interpretas». José, sin atribuirse mérito alguno, respondió con la humildad y la fe que lo habían sostenido: «No está en mí. Dios dará una respuesta de paz al faraón». El faraón relató sus 2 sueños. El primero: 7 vacas hermosas y gordas salían del Nilo, y tras ellas 7 vacas feas y flacas, que se comían a las 7 vacas gordas, sin que su apariencia mejorara. El segundo: 7 espigas llenas y buenas crecían de un tallo, y tras ellas 7 espigas menudas y secas, devoradas por un viento solano, que devoraban a las 7 espigas llenas. José, con el poder de Dios, comprendió de inmediato la gravedad del mensaje. «El sueño del faraón es uno mismo», declaró. «Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer». Lo que siguió no fue solo una interpretación, fue una profecía de proporciones catastróficas que demandaba una acción inmediata e histórica. La supervivencia de Egipto y de muchas naciones dependía de la sabiduría que José estaba a punto de revelar. La interpretación de José fue clara y aterradora. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas son 7 años, y las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas son otros 7 años. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos vendrán 7 años de hambre tan grave que toda la abundancia será olvidada, y el hambre consumirá la tierra. Pero José no solo dio la profecía,
Inmediatamente ofreció la solución, el plan de acción para salvar al imperio. Por tanto, provéase ahora el faraón de un varón prudente y sabio que ponga sobre la tierra de Egipto, que faraón establezca inspectores sobre la tierra, y que recojan la quinta parte de las cosechas de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y guarden el alimento en las ciudades, y sea comida para la tierra en los 7 años de hambre. El faraón y todos sus cortesanos quedaron asombrados. La sabiduría de José era indiscutiblemente divina. ¿Podremos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?, preguntó el faraón. Y sin dudarlo, el faraón tomó una decisión que reescribió el destino de José y de Egipto. Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José fue investido de poder supremo. El faraón se quitó su anillo de sellar y lo puso en la mano de José. Lo vistió con ropas de lino fino, puso un collar de oro en su cuello y lo hizo montar en su segundo carro, mientras pregonaban ante él: «Doblad la rodilla». Se le dio el nombre egipcio de Zafnat Panea y se le casó con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. El soñador, el esclavo, el prisionero, era ahora el hombre más poderoso de Egipto, solo por debajo del faraón. Pero el trabajo apenas comenzaba. La profecía debía cumplirse, y la gran prueba aún estaba por llegar, una que involucraba a los hombres que lo vendieron. Durante los 7 años de abundancia, José recorrió toda la tierra de Egipto. Con una eficiencia metódica, implementó su plan, recogiendo una porción gigantesca de cada cosecha. Se almacenó tanto grano que llegó un punto en que José dejó de llevar la cuenta, pues era como la arena del mar. En estos años de gloria y preparación, José y Asenat tuvieron 2 hijos, Manasés, cuyo nombre significa «Dios me hizo olvidar», y Efraín, «Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción». Y entonces, el tiempo de la promesa se cumplió. Los 7 años de abundancia terminaron, y el sol que había nutrido la tierra ahora brillaba sobre un desierto cada vez más seco. El hambre se apoderó de todas las naciones circundantes. Solo en Egipto había pan, gracias a la previsión de José. Cuando el hambre se hizo severa en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó al faraón por pan. El faraón simplemente respondió: «Id a José y haced lo que él os diga». José abrió los almacenes, vendiendo el grano al pueblo de Egipto. La fama de la abundancia egipcia se extendió. Y en Canaán, la tierra de Jacob, el hambre golpeó con la misma crueldad. Jacob, al enterarse de que en Egipto se vendía trigo, se volvió a sus hijos con una reprimenda y una orden. «¿Por qué os detenéis mirándoos los unos a los otros? He oído que hay grano en Egipto. Descendan allá y comprad para nosotros de allí, para que vivamos y no muramos». 10 de los hijos de Jacob descendieron a Egipto para comprar grano. Pero Jacob no dejó que el menor, Benjamín, el otro hijo de Raquel, y su único consuelo restante, fuera con ellos. Tenía miedo de que le sucediera algún mal. Los hermanos, viejos y cansados, hicieron el largo viaje hacia la tierra, que guardaba el secreto de su crimen. La rueda del destino estaba girando. El soñador estaba esperando, no en la cisterna, sino en el trono. Los 10 hermanos llegaron a Egipto y fueron llevados ante el hombre que administraba la venta de grano, el virrey, José. Al verlo, ellos se postraron ante él rostro en tierra, cumpliendo sin saberlo el primer sueño de las gavillas. José los reconoció inmediatamente. La emoción lo golpeó como una ola, pero la ocultó bajo el disfraz de un gobernante egipcio severo y frío. En contraste, sus hermanos no lo reconocieron. 20 años de historia, la pérdida de su túnica de colores, la barba egipcia, la vestimenta de lino fino y la autoridad lo habían transformado por completo. José, recordando los sueños, decidió ponerlos a prueba. Los trató con dureza, acusándolos de ser espías
que habían venido a observar los puntos débiles del país. «Sois espías», tronó en un egipcio que requería de un intérprete. Los hermanos, aterrorizados y hambrientos, protestaron. «No, señor nuestro. Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí que el menor está hoy con nuestro padre, y uno no está». La mención de su padre y del hermano menor, Benjamín, tocó una fibra sensible en José. Les exigió que para probar su honestidad, uno de ellos regresara por el hermano más joven. El resto permanecería en la cárcel. Finalmente, José suavizó la condición. Solo uno sería encarcelado, y los demás llevarían grano a casa. El castigado fue Simeón, y fue atado ante sus ojos. Al ver esto, los hermanos se hablaron entre sí, en hebreo, creyendo que José no entendería. «Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta aflicción». José, al escuchar su arrepentimiento, tuvo que darse la vuelta para llorar. El primer encuentro terminó con una prueba y un misterio. El grano se fue con los hermanos, junto con el dinero que José había devuelto secretamente a sus sacos, y un hermano, Simeón, quedó encadenado. La vuelta a Canaán sería un tormento para Jacob, quien ahora temería perder a otro hijo por el voraz Egipto. Al regresar, los hermanos contaron a Jacob todo lo sucedido. Cuando abrieron sus sacos y encontraron el dinero, el pánico fue total. «José no está, y Simeón tampoco. ¿Y ahora también os llevaréis a Benjamín?», lloró Jacob. «Mi hijo no descenderá con vosotros». Pero el hambre en Canaán se hizo insoportable. Cuando el grano traído de Egipto se acabó, Jacob tuvo que enfrentar la terrible realidad. Judá, mostrando un nuevo carácter y liderazgo, suplicó a su padre: «Si no lo traes a mi mano, yo seré culpable delante de ti para siempre. Yo te garantizo su seguridad». Finalmente Jacob cedió, no sin una bendición y regalos. Los hermanos regresaron a Egipto, esta vez con el doble de dinero, y lo más importante, con Benjamín, el hijo de la vejez de Jacob. Al ver a Benjamín, José, lleno de emoción, ordenó que los llevaran a su casa para un almuerzo privado. Los hermanos temían que los acusaran del dinero devuelto, pero José los tranquilizó. En la comida, José les sirvió y honró a Benjamín dándole una porción 5 veces mayor que la de cualquier otro. José apenas pudo contener su emoción. A la mañana siguiente, cuando partieron de regreso a Canaán, José ordenó a su mayordomo que llenara sus sacos de grano, devolviera el dinero y en el saco de Benjamín colocara secretamente su propia copa de plata, el cáliz que usaba para adivinar o taumaturgia, en el texto, una maniobra de prueba dramática. Poco después de que hubieran salido de la ciudad, José envió a su mayordomo a perseguirlos. Los hermanos fueron interceptados. El mayordomo acusó a los hermanos de robar el cáliz de su señor. La trampa estaba puesta. La prueba final de su carácter estaba a punto de comenzar. El destino de Benjamín y el secreto de José dependían de cómo reaccionarían a esta nueva e injusta desgracia. Cuando el mayordomo encontró la copa en el saco de Benjamín, los hermanos rasgaron sus vestiduras en señal de absoluta desesperación. Todos regresaron a la ciudad. José, fingiendo indignación, les preguntó por qué habían devuelto mal por bien. Judá, asumiendo la voz de todos, se arrodilló, aceptando la culpa que creían merecer por su antiguo crimen contra José, el cual finalmente los estaba alcanzando. José decretó que solo Benjamín, el culpable encontrado, se quedaría como esclavo, mientras que el resto podría irse en paz. Fue entonces cuando Judá dio un paso adelante, y en un discurso lleno de dolor, honor y amor fraternal, hizo la gran súplica. Contó la angustia de su padre Jacob, y cómo Benjamín era la única esperanza restante tras la pérdida de su otro hermano. Él le había prometido a su padre devolver a Benjamín sano y salvo. Ahora, pues, yo te ruego, señor mío,
que quede tu siervo en lugar del joven como esclavo de mi señor, y que el joven suba con sus hermanos. Porque, ¿cómo podré volver a mi padre sin que el joven vaya conmigo? Oh, que yo no vea el mal que sobrevendrá a mi padre. La transformación de Judá fue total. El hombre que había sugerido vender a un hermano por plata, ahora ofrecía su propia vida en esclavitud para salvar a su hermano menor. Su corazón estaba redimido. José había visto lo que necesitaba ver: arrepentimiento, sacrificio y amor fraternal verdadero. El soñador no pudo soportar más la farsa. La revelación estaba a punto de ocurrir. Un clímax que cerraría 2 décadas de dolor y mentiras. José, con el corazón desbordado, no pudo contenerse. Ordenó: «Haced salir de mi presencia a todos». Cuando se quedó solo con sus hermanos, rompió en un llanto tan fuerte que los egipcios de la casa del faraón pudieron escucharlo. «Yo soy José», gritó en hebreo, su verdadera voz, su verdadera identidad. «¿Vive aún mi padre?». Los hermanos, petrificados por el terror y la vergüenza, no pudieron responder. No era el frío gobernador egipcio, era el soñador que habían abandonado. Pensaron que el juicio final había llegado. «Acercaos a mí, por favor», les dijo José, con la voz templada por la emoción. «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros». Les explicó el plan divino, que Dios lo había puesto allí para salvar a su familia y a muchas naciones. Les ordenó que se apresuraran a volver a Jacob y le dijeran la verdad. «Decidle a mi padre, así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores». José abrazó a su hermano Benjamín, llorando con él. Luego besó a todos sus hermanos, y ellos hablaron con él. La reconciliación fue total y asombrosa. El faraón, al enterarse de la llegada de la familia de José, se alegró y les ofreció lo mejor de la tierra de Egipto. Los hermanos regresaron a Canaán con carros, provisiones y vestiduras de José. El anciano Jacob, al escuchar la increíble noticia y al ver los carros que José había enviado, su espíritu revivió. «Basta, José mi hijo vive todavía. Iré y lo veré antes que yo muera», exclamó. Jacob y toda su familia, 70 almas, descendieron a Egipto. José fue a recibirlos en el carro del faraón, y al encontrarse, se abrazaron y lloraron largamente. La traición se había convertido en salvación, la esclavitud en poder, y el soñador en el héroe que salvaría a su propia estirpe y aseguraría el futuro del pueblo de Israel.